Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 30 de abril del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli y también estamos en TikTok y en Instagram como @caracoldepelícula. Y con esta maravillosa tonada les damos la bienvenida a este gran especial de domingo aquí en Caracol Radio en De Película acerca de uno de los personajes más importantes, icónico en la novela policíaca y en los detectives del cine de todos los tiempos, Philip Marlowe, la creación del gran Raymond Thornton Chandler, un hombre que nació el 23 de julio de 1888 en Chicago y que falleció el 26 de marzo de 1959 a los 70 años de edad en La Jolla, también en la Unión Americana. La causa de su muerte fue neumonía, un hombre que se movió con propiedad, con talento, con experticia en la novela policíaca y la novela negra. Para muchos, gracias a él, la novela negra ganó la dignidad literaria desconocida hasta entonces. Y este hombre, entre otras joyas de la literatura y posteriormente del cine, nos dejó para la posteridad El sueño eterno de Big Sleep y también Un largo adiós. ¿Y por qué este especial? Porque actualmente en las salas de cine uno de los grandes estrenos de este fin de semana es una nueva versión, una nueva aparición en el cine de ese personaje clásico de Philip Marlowe bajo la película titulada así simplemente como Marlowe, que ustedes tienen en los teatros como Sombras de un crimen. Y es que no es la primera ni será la última vez que Philip Marlowe aparezca en la pantalla grande, en el celuloide o en el séptimo arte, y como ustedes van a ser testigos a través de este gran especial, son varios los actores y varias las películas, 10 largometrajes que han tenido como personaje central a Philip Marlowe, un detective privado ficticio creado por Raymond Chandler, que era muy similar a la escritura de Dashiell Hammett, el mismo hombre de Cosecha Roja, y que desarrolló su historia, sus primeros pasos en los años 20. Un hombre duro, bebedor, aficionado al ajedrez, que no tenía miedo al dolor físico y que no usa la violencia para ajustar cuentas, sino su inteligencia. Era prácticamente una visión acerca del pesimismo y esa sociedad corrupta que tanto Marlowe como otro detective, Sam Spade, trataban de combatir con su idealismo. Pero, ¿quién es usted, Philip Marlowe? ¿Qué es usted? Soy un investigador privado con licencia y llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo algo de lobo solitario. No estoy casado. Ya no soy un jovencito y carezco de dinero. He estado en la cárcel más de una vez y no me ocupo de casos de divorcio. Me gustan el whisky y las mujeres, el ajedrez y algunas cosas más. Los policías no me aprecian demasiado, pero hay un par con los que me llevo bien. Soy de California, nacido en Santa Rosa. Padres muertos, ni hermanos ni hermanas, y cuando acaben conmigo en un callejón oscuro, si es que sucede, como le puede ocurrir a cualquiera en mi oficio, y a otras muchas personas en cualquier oficio o en ninguno, en los días que corren, nadie tendrá la sensación de que a su vida le falta de pronto el suelo. The joint looked like trouble, but that didn't bother me. Nothing bothered me. The 220s felt nice and snug against my appendix. I tried to picture him in love with somebody, but it didn't work. They changed it a lot. Hágame el favor la voz de don Álvaro Gómez Zafra, ahí acompañándonos como Philip Marlowe.
Y con estos sonidos viajamos atrás en el tiempo, a esa primera aparición en el cine de Philip Marlowe, con un largometraje de 1944 y de 95 minutos de duración a cargo de los Estados Unidos, titulado originalmente Murder, My Sweet, o Historia de un detective, como se conoció en algunas latitudes, una cinta dirigida por Edward Mittrick, con el guión de John Paxton, inspirado en la novela de Raymond Chandler, y que tenía en el reparto a Dick Powell como el señor Philip Marlowe, a Clyde Trevor, Anne Shirley y Otto Kruger. Whiskey. All yours. Whiskey. You never heard of Velma? Sí, para mí también whisky. Philip Marlowe aquí es contratado para encontrar a la antigua novia de un expresidiario y él termina, como suele suceder en estas novelas de Raymond Chandler, envuelto en una compleja red de misterio y engaño, donde nada es lo que parece, donde este hombre tiene que basarse en su olfato, en su instinto, y no confiar en las personas que lo rodean, ni mucho menos en la figura que suele ser recurrente en las narraciones de Philip Marlowe, y es la femme fatal, la rubia peligrosa, que trata de seducirlo, aunque él no, en un principio no se muestra muy afín a caer en los encantos. Aquí ese rol caía en manos de Helen Grail, que era interpretada por la actriz Claire Trevor. Y hay una escena en particular en la que se droga a Marlowe. Edward Mittrick mostró a Dick Powell, que fue el actor que lo interpretó, cayendo a través de un mar de rostros. Este truco lo tomó prestado de una legendaria película llamada Sabotaje de 1942, y él hizo que la cámara se alejara del actor para que pareciera que estaba cayendo. También hizo que la cámara acelerara mientras retrocedía para intensificar el horror, que quedó muy bien plasmado en este largometraje de 1944. Y para hacer que Mike Mazurki fuera más amenazante, más temible, Edward Mittrick hizo construir los platos de techos inclinados para forzar la perspectiva. Mientras Mazurki se acercaba a la cámara, parecía casi que crecer, esto dentro del trucaje de la vieja escuela, como lo hacían los grandes maestros. Y la interpretación de Dick Powell, de Philip Marlowe, obtuvo la aprobación del propio Raymond Chandler, que elogió su trabajo y dijo que había capturado la esencia de ese personaje al que él le había dado vida en las páginas. Fue la última película de Anne Shirley y se presentó una situación bien particular con el título de esta película, que no se tituló originalmente Murder, My Sweet, sino como la novela original de Raymond Chandler, Farewell, My Lovely, y era el título original. Entonces la gente pensó en su momento que se trataba otro musical interpretado por Dick Powell. Después el estudio cambió a Murder, My Sweet, y los ingresos de taquilla aumentaron considerablemente. Arrancamos este recorrido con este film de 1944, Murder, My Sweet, donde aparece Philip Marlowe. She was a charming, middle-aged lady with a face like a bucket of mud. I gave her a drink. You wanted to see me? So you're a private detective? I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, you're a mess, aren't you? I'm not very tall either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie and carry a tennis racket. I doubt if even that would help. Avanzamos 2 años con este par de leyendas que ponen la piel de gallina al escuchar sus voces. 2 de los actores más importantes en la historia del cine, que más allá de las películas también tuvieron una historia de amor en la vida real. Y esta producción es de 1946, de 114 minutos de duración, y de su majestad Howard Hawks, la película The Big Sleep o El Sueño Eterno. Help yourself. Now look, mister. Y las 2 leyendas que hablan son nada menos y nada más que el gran maestro Humphrey Bogart, sí, el famoso Rick Blaine, dueño del café americano, acompañado de Lauren Bacall, y complementaban el reparto Martha Vickers y Dorothy Malone, en esta cinta que tenía la música del maestro Max Steiner y que narraba la historia de un general multimillonario que es bastante excéntrico y tiene 2 hijas que están involucradas en asuntos algo turbios, algo poco recomendados para la gente de la alta sociedad. Él entonces decide llamar al detective Philip Marlowe, que es interpretado por Humphrey Bogart, para que resuelva sus problemas familiares. Cuando Marlowe empieza a investigar, descubre muy pronto que las diversas ramificaciones del asunto lo convierten en una auténtica maraña en esos asuntos turbios donde se descubren secretos de familia que, de salir a la luz,
van a afectar a muchas personas. Definitivamente The Big Sleep, El sueño eterno, es una de las obras cumbres del cine negro, una de las mejores películas de la década de los 40 y que consolidó a esta pareja, a Lauren Bacall y al gran maestro Humphrey Bogart. Y es que debido a la aventura de Humphrey Bogart con su coprotagonista Lauren Bacall, sus problemas maritales se intensificaron durante el rodaje y su forma de beber a menudo le impedía trabajar. 3 meses después de terminar esta película, Bacall y Bogart se casaron, y Raymond Chandler afirmó que Martha Vickers dio una actuación tan intensa como Carmen Sternwood que eclipsó por completo a Lauren Bacall, y que como resultado gran parte de la actuación de Vickers terminó allí editada y extirpada en la sala de edición. Y al volver a montar la película, Howard Hawks eliminó la escena en la que Marlowe explica los crímenes. El éxito de la película apoyó su creciente convicción de que al público no le importaba si una trama tenía sentido, mientras que el público se la pasara bien. Mrs. Rutledge didn't want to see me. I'm sorry, sir. I make many mistakes. El jefe de estudio de Warner Bros., Jack L. Warner, le dio a Howard Hawks $50,000 para comprar los derechos de la novela original. Hawks compró los derechos apenas por $5,000 y se quedó con el resto. Según lo que dijo el historiador de cine John Tuska, el precio de compra real fue de $10,000. En fin, Howard Hawks ganó por punta y punta, se embolsilló al menos $40,000, que para la época eran una verdadera fortuna, y el jefe de estudio de Warner Bros. Ni se dio por enterado. En esta sensacional, maravillosa película en blanco y negro, donde brillaron con luz propia Humphrey Bogart y Lauren Bacall, de 1946, The Big Sleep, El sueño eterno. My name is Marlowe, Philip Marlowe. Occupation, private detective. You know, somebody says, follow that guy. So I follow him. Somebody says, find that female. So I find her. And what do I get out of it? $10 a day and expenses. And if you think that buys a lot of fancy groceries these days, you're crazy. Mi nombre es Marlowe, Philip Marlowe. Mi ocupación, detective privado. Alguien dice, oiga, siga a ese tipo, y yo lo sigo. Alguna otra persona dice, encuentre a esa mujer, y yo la encuentro. ¿Qué recibo a cambio? Un pago de $10 al día, más los gastos de la investigación. Eso decía otro de los actores que encarnó al famoso Philip Marlowe. Y con estos sonidos nos mantenemos en 1946 con un film de 105 minutos de duración que tenía la dirección y el gran protagónico de Robert Montgomery, con la película Lady in the Lake, o simplemente como La Dama del Lago, una interesante mezcla de film noir o cine negro, misterio y crimen. You know, they turn out that kind of thing. I got a letter from them asking me to see them about it. The letter was signed. Y ahí continúa hablando Robert Montgomery en su papel de Philip Marlowe en esta película, donde en el reparto aparecían Audrey Trotter interpretando a Adrian Fronseth, también 2 oficiales de la ley, el Captain Kane, que era el rol del actor Tom Tully, y el Lieutenant DeGarmo, interpretado por Lloyd Nolan. But some cases like this one kind of creep up on you on their hands and knees. Y ya pasando a la historia de esta producción que tenía el guión de Steve Fisher, aquí aparece una editora literaria interpretada por Audrey Trotter, que le dice al detective Philip Marlowe, que es el rol de Robert Montgomery, que por favor encuentre a la misteriosa mujer de su jefe, porque al parecer ella ha huido con su amante, y tal vez este par de tortolitos han dejado una estela de asesinatos y de muerte. Por eso Philip Marlowe empieza a buscar en diferentes lugares para encontrar a esta pareja, pero empieza a llevarse grandes sorpresas. Signed, A. Fromset. La gran particularidad que dejó para la posteridad esta película Lady in the Lake, o La Dama del Lago, de 1946, es que toda la película se desarrolla desde el punto de vista de Philip Marlowe, es decir, el rol de Robert Montgomery, creando así una rareza de largometraje, porque el personaje principal solo se ve en la pantalla como un reflejo en espejos y ventanas a través de su voz, hablando directamente a la audiencia, pero nunca hay una toma donde él se vea de frente. Lloyd Nolan casi quedó ciego cuando las astillas de vidrio de una bala que rompió una ventana lo golpearon en la cara. A él lo llevaron de urgencia al hospital y un médico extrajo cuidadosamente un fragmento de vidrio del borde de su córnea y prácticamente le salvó la visión en un accidente literalmente de trabajo. Mr. Marlowe,
Oh, Mr. Marlowe. You're here about some kind of a story, aren't you? Yeah. I got a letter about it from somebody named A. Fromsett. I'm A. Fromsett. Adrian Fromsett, to be precise. Won't you sit down? Y ahí precisamente la propia Adrian le está encargando esa investigación a nuestro detective Philip Marlowe. Como les decía, esta película es atípica en cuanto a su parte técnica, y es que la técnica de cámara en primera persona utilizada por Robert Montgomery se conoce como cámara subjetiva y no se había empleado de esta manera de lleno en un largometraje, sino había sido utilizada tímidamente por allá en 1931 en la versión en los primeros minutos de Dr. Jekyll and Mr. Hyde del director Robert Mamouliano. Raymond Chandler, de entrada muy celoso y muy pendiente de su obra llevada al cine, no pensó que la técnica funcionaría. Después de escuchar que se iba a utilizar, él lo escuchó de boca del co-guionista Steve Fisher. El mismo autor, Raymond Chandler, llamó al estudio al día siguiente para quejarse. No le hicieron caso y por eso este fue un factor que contribuyó a que Chandler se negara a aceptar los créditos cinematográficos y a que no hablara muy bien en posteriores entrevistas y en posteriores declaraciones de esta versión de Philip Marlowe, la de 1946, que también tuvo la poca fortuna de enfrentarse en un mismo año a la sensación de Big Sleep, pero queda para la posteridad y para el recuento esta nueva aparición de el señor Philip Marlowe bajo la figura de Robert Montgomery en la cinta de 1946 Lady in the Lake, la dama del lago, que también era en blanco y negro. Mr. Darius Kingsby is president of the company. I'm his principal assistant. I was sore at myself for coming all the way out to Pasadena on a day like that, just to see about a case. And how I hate summer winds. They come in suddenly off the Mojave Desert and you can taste sand for a week. I knew it was the voice of the girl on the phone that had got me. And I was reminding myself how often your ears play a dirty trick on your eyes. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio con los sonidos originales de las versiones cinematográficas que se han hecho acerca del personaje de la creación de Raymond Chandler, el famoso detective Philip Marlowe. Y avanzamos apenas un año, a 1947, con una de las versiones más cortas, apenas 1 hora, 12 minutos de duración, navegando nuevamente los terrenos del crimen, el drama y el film noir, o el cine negro, la novela policíaca. Con la dirección de John Brown, tenemos la película de Brasher Doublon, o El Doblón Brasher. Oh, I hope you're not disappointed. I'm disappointed you're not my client, but the miss makes up for it. I'll tell Mrs. Murdoch you're here. Espero que no se decepcione, que no tenga algún inconveniente. Y él le contesta, no, porque usted no es mi cliente. Dice Philip Marlowe que en esa ocasión, en el Doblón Brasher, estuvo a cargo del actor George Montgomery. No sé si sea familiar de Robert Montgomery, tendría que averiguarlo. Y complementaban el reparto una sensual, preciosa mujer llamada Nancy Guild, también Roy Roberts, Conrad Janis y Fritz Corner. I think she'd prefer to tell you that herself. I just wanted to make sure you wouldn't judge her too harshly. There's something I'd like to make sure of too. Y ya pasando a la historia que tuvo el guión de Dorothy Bennett y Leonard Praskins, el Brasher Doublon o el Doblón Brasher de la 20th Century Fox, mostraba de nuevo al detective Philip Marlowe, interpretado por George Montgomery, que le encargan una aparente y no arriesgada misión, muy fácil en teoría, pero en la práctica resulta siendo un desastre, y es que hay una valiosísima moneda que ha sido robada de una colección de una acaudalada mujer. Por eso el título de El Doblón Brasher tiene que ver con una antiquísima moneda. Y él empieza las pesquisas, empieza a averiguar con sus viejos compañeros de la ley y también con las personas que frecuentan los bares, y en esa pesquisa algunos de los involucrados también empieza a notar el detective Philip Marlowe que hay una organización delictiva que va tras esa moneda, y por eso cada persona que llega a tenerla en su poder pierde la vida en extrañas circunstancias, por lo cual el detective Philip Marlowe tiene que afinar sus sentidos, evitar esta organización, tratar de conseguir el doblón y también conseguir a los asesinos de esas víctimas codiciosas. Good morning, Mr. Marlowe. Sit in that chair, please. And don't light that cigarette. I'm asthmatic.
Sí, ahí hay una anciana sentada en una silla de ruedas y lo primero que le dice al señor Marlowe es que por favor no fume porque ella es asmática. Y hay una casa muy importante en el desarrollo de la historia y es una que se encontraba en Gladden's Apartments en la sección Bunker Hill de Los Ángeles. La particularidad y la coincidencia es que Raymond Chandler, quien escribió la novela en la que se basa esta película, vivía en ese edificio 30 años antes de que se rodara el film. Y los derechos para poder llevar esta novela de Raymond Chandler a la pantalla grande apenas valieron $2,000 en 1942. Y dentro de la continua cacería de brujas que se ha presentado a lo largo de la historia del cine de Hollywood respecto a la moral y a los códigos que rigen a las producciones cinematográficas, había un código llamado el Código Hays, que fue promulgado por la Motion Picture Productions Code, que tenía que ver con lo que se consideraba moralmente aceptable y que fue escrito por los líderes del Partido Republicano en la era de William H. Hayes. Pues esta película pasará a la historia por ser una de las que rompió varias reglas en ese Código Hays. Por ejemplo, cuando Merle, el rol a cargo de Nancy Gill, estaba en el apartamento de Marlowe con un arma apuntándole, ella le dijo que se quitara toda la ropa. Esto era, por supuesto, mal visto para el Código Hays. También se presentó un beso que duró más de 10 segundos y los besos no podían durar más de 10 segundos en pantalla según este reglamento. Y finalmente, ella le dice a Marlowe que quería llevarlo a su apartamento para dormir con él. Esto claramente era una invitación a que la pareja iba a tener relaciones sexuales y esto también iba en contra del Código Hays. Y The Brasher Doublon era en realidad un remake o una nueva versión de una cinta con la misma temática de 5 años atrás llamada Time to Kill, que tenía como protagonistas a Heather Angel y Lloyd Nolan. Ambas adaptaciones partieron de la mente prodigiosa de Raymond Chandler. Esta producción de 1947, otra de las versiones de Philip Marlowe con The Brasher Doublon, el doblón Brasher. Why she sent for a detective? I'm sorry, but I can't tell you that, Leslie. Your mother wouldn't like it. Mr. Marlowe? Yes? What can I do for you? Sí, ahí con sus piernas y sus golpes comienza a destruir el escenario y era nada menos y nada más que la legendaria figura del gran Bruce Lee. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a otra de las versiones, recorremos los años 60 con una película que podría tildarse de las más cómicas dentro de la obra de Raymond Chandler en ese personaje de Philip Marlowe, con este film de 1 hora 36 minutos de duración y de 1969, que además de la comedia agregaba drama, misterio y crimen con la cinta Marlowe, conocida en algunos lugares como Un detective muy privado. May I reach through my pocket? Well, it gives me great pleasure to see you do something foolish. La dirección corrió a cargo de Paul Bogart y el gran Philip Marlowe, nada menos y nada más que lo interpretó el maestro James Garner. Sí, el mismo hombre de Space Cowboys, que también estuvo en La Gran Evasión, esa maravillosa película de 1963, y que ya como adulto mayor estuvo en El Diario de Noah, esa película amada, adorada por muchas mujeres en el año 2004. Y como les decía, el reparto lo complementaba el gran Bruce Lee, también estaba Rita Moreno, la mujer de West Side Story, y un hombre muy célebre en la televisión norteamericana, Carol O'Connor. Side by side. And for whom am I doing all this nothing? Winslow Wong. That is I. Y esta novela que fue llevada al cine bajo el título de Marlowe, un detective muy privado, era la hermana pequeña de Raymond Chandler, creador de ese personaje, donde aquí este duro y honesto detective privado tiene que meterse en el entorno sólido y brutal de los bajos fondos de California, donde es contratado por una rubia, la femme fatal de turno, que aquí era la preciosa Gail Hunnicutt, interpretando a Mavis Wald, donde ella pues tenía que buscar a su hermano desaparecido, que al parecer debía una gran cantidad de dinero y que su cabeza tenía precio, y que por eso organizaciones criminales buscaban secuestrarlo y después exigir una suerte de rescate.
Esta versión de Marlowe de 1969 fue otra de las dos únicas películas donde Bruce Lee habla con su propia voz natural. El otro largometraje es la famosa Operación Dragón, ese clásico de las artes marciales de 1973. Esta es también la única película en la que Lee interpretó a un villano. Sí, él aquí era el villanazo de turno que ahí destruía todo a su paso. James Garner y Rita Moreno se conocieron en esta producción y se hicieron grandes amigos. Más tarde actuarían juntos en la cinta Rockford de 1974. Y como todo el mundo estaba fascinado con la presencia de Bruce Lee en esta película, él fue contratado como una actividad secundaria instruyendo a figuras de Hollywood en artes marciales, incluyendo al escritor de esta cinta, Stirling Siffilan, y también al propio James Garner. Y aunque la película se estrenó como Marlowe, detective privado, de 1969, los créditos finales hablan de La hermana pequeña, la novela de Chandler de 1949. Y aquí se hizo un cambio, a pesar de que siempre se habla de la presencia de Philip Marlowe, principalmente en la década de los 40 en Los Ángeles. La historia se movió a 1960. Este escritor, Stirling Siffilan, dijo que tuvo que crear el 90% del diálogo porque sentía que la novela original de Chandler estaba anticuada. Hágame el favor, lo irrespetuoso de este señor Siffilan acerca de ese personaje clásico de Philip Marlowe en la producción de 1969, Marlowe, un detective muy privado que tenía la presencia de el sensacional Bruce Lee. You recognize the thing? When you go over there and tell those girls they're gonna catch a cold. Get a spray and cat food. Yeah. Cat gets me to go at 3 o'clock in the morning to get a special kind of food. I gotta be out of my fucking mind. Boy, that cockamamie cat. Marlowe? Oh, Mr. Marlowe. Crazy girls. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 30 de abril del año 2023, y seguimos adelante en este gran especial recordando a través de los sonidos y las anécdotas los largometrajes que tienen como personaje central las versiones cinematográficas de el famoso detective Philip Marlowe, la creación del gran escritor Raymond Chandler, a propósito del estreno en nuestro país de una nueva versión de este detective Marlowe bajo el título de Sombras de un crimen, la película con Liam Neeson. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos hasta 1973. Ya abordamos otra década con un largometraje de 107 minutos de duración con la dirección del gran maestro Robert Altman, el mismo hombre de Gosford Park, de MASH, en la película, así como dice esta canción, The Long Goodbye, un largo adiós. Oh, hi, Mr. Lennox. Hey, you're up kind of late. Well, come on, lay it on me. Oh, yeah, I'll show you. Oh, Barbara Stanwyck. I've been working on Barbara Stanwyck. I'll show you. La escena al principio que escuchábamos sucede en un apartamento bastante descuidado, lleno de basura, donde hace días no se hace la limpieza y donde descansa después de una larga jornada el detective Philip Marlowe, y el que lo despierta es un Michis, un mirringo, un gatito que empieza a buscarlo para que le dé comida. A él, al hurgar en la alacena, en la despensa y no encontrar comida para el felino, decide ir a buscarla en medio de la noche, y ahí unas sensuales vecinas ligeras de ropas le dicen: por favor, detective Marlowe, ¿nos puede traer algo? No importa la hora, le pagaremos bien. Él les dice: no se preocupen, para eso estoy yo. Y ahí empieza a desarrollarse esta historia que tenía como gran protagonista a otro reconocido actor que le dio vida a Philip Marlowe. En esa ocasión, en 1973, fue el gran Elliot Gould, sí, el mismo hombre de MASH y también de Ocean's 11. Oh, yeah. Thanks a lot. Can you recognize the thing? Y aquí la historia empieza a desarrollarse cuando Terry Lennox aterriza en el ático de su amigo Philip Marlowe y le pide que lo acompañe hasta la frontera mexicana para cambiar de aires. Marlowe acepta la propuesta, pero al regresar a su casa se encuentra con que la policía le pide explicaciones sobre ese viaje. Marlowe termina entre las rejas, acusado de complicidad en el asesinato de la mujer de Terry, que ha aparecido brutalmente apaleada
en unas condiciones donde ella sufrió tortura y todo tipo de exámenes. Por eso él prácticamente queda solo contra el mundo, Philip Marlowe. Las autoridades no le creen, no tiene alguna persona que respalde sus averiguaciones y sobre todo sus declaraciones, y por eso él tendrá que utilizar lo que mejor sabe, hacer una investigación para poder demostrar su inocencia. Esta se convirtió en una versión muy interesante porque de nuevo trasladó al personaje clásico de los 40 y lo llevó hacia esos maravillosos años 70 en la figura de un hombre que al principio pues no tenía la fisonomía, el rostro para encarnar a Philip Marlowe, pero Elliot Gould le dio un aire como de un hombre más tranquilo, menos acartonado y más de la década de los 70, y por eso esta película funcionó bien, además de que tenía también un reparto impresionante donde estaba nada menos y nada más que el gran Sterling Hayden, sí, el hombre de The Killing o El Atraco Perfecto, la maravillosa película de Stanley Kubrick, y que también fue ese corrupto oficial de policía en El Padrino de 1972. Ay, aparecía una mujer, la femme fatal de turno, la rubia que trata de conquistar a Philip Marlowe. Aquí era Nina Van Palan, una actriz que fue en algún momento chica Bond, danesa, nacida en 1932. Y tanto Leigh Brackett como Robert Altman han dicho que el diálogo de Sterling Hayden y Elliot Gould durante las escenas de bebida fue improvisado. Esto se debió a que Hayden estuvo borracho y drogado con marihuana la mayor parte del metraje. Y Elliot Gould ha dicho que mientras sea físicamente capaz, es un hombre que ya está cercano a los 90 años, tiene la esperanza de algún día poder volver a interpretar a Philip Marlowe. Él tiene un guión ahí debajo del brazo llamado It's Always Now, basado en la historia de Raymond Chandler. Estos sonidos nos llevan a los maravillosos años 70 con la visión de 1973 de Robert Altman de Philip Marlowe en Un largo adiós, The Long Goodbye. And it happens every day. This past spring was the first that I felt tired and realized I was growing old. Maybe it was the rotten weather we'd had in L.A. Maybe it was the rotten cases I'd had, mostly chasing a few missing husbands and then chasing their wives once I found them in order to get paid. Or maybe it was just the plain fact that I am tired and growing old. The only real pleasure I'd had at all was following Joe DiMaggio, pelting the apple at an incredible... Following Joe DiMaggio, el famoso hombre del béisbol. Y esta voz pertenece a uno de esos grandes actores, uno de mis favoritos en toda la historia de Hollywood, el gran maestro de maestros Robert Mitchum, el mismo hombre que estuvo en The Longest Day, el día más largo, en esa tremenda película de Charles Lawton, The Night of the Hunter, La Noche del Cazador, y que también fue el actor de Cabo de Miedo de la versión original. Y con estos sonidos viajamos hasta 1975, con una película de 1 hora 35 minutos de duración que tenía la dirección de Dick Richards. Se trata de Farewell, My Lovely, o como se conoció en algunos países, Adiós, Muñeca. Is Moose there? Come alone. I asked you if Moose was there. And I said, come alone. Y esa tonada que escuchábamos de fondo al principio del programa, con la que iniciamos esta edición de Película de Caracol Radio, estaba a cargo del maestro David Shire, que hizo la música para esta película de 1975, Farewell, My Lovely, o Adiós, Muñeca. Un film que además de la presencia del gran maestro Robert Mitchum, tenía a una mujer absolutamente preciosa, como era de bella, de joven, Charlotte Rampling, la misma actriz que estuvo en esa perturbadora y muy buena película con Dirk Bogarde, Portero de Noche. También aparecía el gran John Ireland y Harry Dean Stanton, el mismo hombre de The Straight Story o Una Historia Sencilla. Wait here. How long should we wait? Until you make lieutenant. También estaba Sylvia Miles, que fue nominada al Oscar de la Academia Mejor Actriz de Reparto en la edición de 1975. Y aquí la que se adaptó fue la novela homónima Farewell, My Lovely,
que era la obra de Raymond Chandler, publicada en 1940. Y aquí el relato tiene que ver con la nueva misión del detective Philip Marlowe, que era interpretado por Robert Mitchum, donde le encargan la difícil misión de encontrar a Velma, una bailarina que hacía parte o era la gran vedette, la gran estrella de un reconocido club nocturno. Durante la investigación, y como suele suceder y como situación recurrente, Marlowe se ve obligado a adentrarse en un mundo turbio de personajes oscuros, donde él tiene que involucrarse con lo bajo de la sociedad, fumar, que era una de sus grandes pasiones y también uno de sus grandes sellos, también conseguir soplones que le den algún tipo de información y recordar a sus viejos amigos de la ley, pero siempre involucrado en un mundo de dudosa reputación. Aquí hubo una crítica y una polémica que se generó para los puristas de la obra de Raymond Chandler, y es que en la novela Philip Marlowe tenía apenas 30 años de edad y Robert Mitchum, cuando interpretó este film, estaba ya en los 57 años. Esta película pasó varios días filmándose en las locaciones en la finca del gran actor Harold Lloyd, uno de los cómicos más importantes en la historia del séptimo arte, uno de los más grandes, con películas como El Novato y también El Hombre Mosca. Y es que en este lugar, en esta finca de Harold Lloyd, pues donde sucede el encuentro con Charlotte Rampling, se rodaron varias películas, incluyendo Shampoo de 1975, también Comando, ese clasicazo del cine de acción con Arnold Schwarzenegger en 1985, e incluso un episodio de la serie Columbo de 1971. Yeah? Snow White. With or without the dwarfs? Without. Y lo que más significó para Robert Mitchum el rodaje de Farewell, My Love fue un viaje por los recuerdos de la infancia y la adolescencia de Robert Mitchum, ya que a él lo trajo de vuelta a los barrios abandonados que conoció décadas antes, cuando era un adolescente azotado por la pobreza. Una noche, incluso mientras Mitchum entregaba dinero a los vagabundos en las calles, la acción atrajo la atención de un viejo policía del barrio que estaba patrullando, y cuando lo vio le dijo: oye Bob, así que estás de vuelta, le dijo al gran Robert Mitchum. En esta producción muy bien lograda de 1975 acerca de Philip Marlowe con Farewell, My Lovely o Adiós Muñeca. On a report card. She had only one other interest, dancing. Tall, aren't you? I don't mean to be. Handsome, too. What's your name? Riley. Doghouse Riley. What do you do? I'm a detective. American? Yeah. I came over here during the war and couldn't find my way home. You making fun of me? Now, why would I do that? You are tall. I like you. Hey, wait a minute. Una muy joven mujer trata de seducir a un hombre que la dobla en edad, que podría ser su padre, y empieza a decirle todo tipo de piropos cuando es sorprendido por un personaje del servicio para llevar a nuestro personaje a la cita que tenía pactada en una de esas películas que uno no se explica por qué se hicieron. Si la versión original era perfecta y se considera una obra cumbre dentro de la novela policíaca, ¿por qué tenían que hacer un remake a pesar de que nuevamente estaban grandes actores? Pero así es el cine, y por eso en 1978, con la producción del Reino Unido y con la dirección y el guión de Michael Winner, se hizo el remake o la nueva e innecesaria versión de The Big Sleep o El Sueño Eterno. This is Mr. Marlowe, General. You're looking at a rather dull survival of a gaudy life. Tremendas leyendas se reunieron en esa producción. Esa voz que escuchábamos ahí de fondo era nada menos y nada más que del gran James Stewart o Jimmy Stewart, un caballero sin espada. El mismo hombre que estuvo en grandes largometrajes del cine de Hollywood, incluyendo What a Wonderful Life o Qué Bello es Vivir de 1946, y también Anatomy of a Murder o Anatomía de un Asesinato de Otto Preminger de 1959, y también en la maravillosa Vértigo de Alfred Hitchcock. Pero aquí ya estaba muy mayor el gran Jimmy Stewart, y de nuevo aparecía como Philip Marlowe,
el gran Robert Mitchum acompañado de Sarah Miles, ay, qué mujer tan hermosa, Candy Clark y la gran Joan Collins, sí, la misma Alex Colby de la sensacional serie de televisión que se presentaba los domingos en la noche en nuestro país, Dinastía. No way, a month ago, without even saying goodbye to me. Sí, ahí está el gran Jimmy Stewart. Bueno, en esta película también estaba Oliver Reed, que lo recordábamos en nuestro fin de semana anterior por haber participado como uno de los mosqueteros en las tantas versiones. Y esta película, que tengo la dirección del señor Michael Winner, mostraba al general Sternwood, el rol a cargo de Jimmy Stewart, un viejo y rico hombre de los Estados Unidos que está radicado en Inglaterra y que contrata a Philip Marlowe, interpretado por Robert Mitchum, porque una de sus dos hijas es víctima de un chantaje. Pero Marlowe descubre que el chantaje es en realidad una relación más cercana con la desaparición del marido de la otra hija de Sternwood. La indiferencia de esta ante la noticia complica el caso. Solo Sternwood parece preocupado por las peligrosas relaciones de sus hijas con mafiosos y asesinos a sueldo, y lo único que hacen las hijas, en vez de preocuparse por lo importante, es tratar de flirtear con este Robert Mitchum, o mejor, con Philip Marlowe. I have pride, sir. This bookseller, Geiger, he says this is a gambling bet. Sí, la presencia de Jimmy Stewart fue bien problemática para la producción debido a que él tenía muchos problemas para decir sus líneas debido a los problemas de audición y también a algunos problemas con su memoria. Algunos miembros del elenco se sorprendieron por su aspecto envejecido. Robert Mitchum recordó, la imagen era sobre cadáveres, pero Jimmy parecía más muerto que cualquiera de ellos, pero estas palabras se las cobró el paso del tiempo porque Stewart en realidad sobrevivió a Mitchum por casi un día, casi 20 años después. I must excuse myself. Y de nuevo la misma polémica. En la novela el personaje es mucho más joven y aquí Robert Mitchum ya tenía 60 años cuando rodó esta película a finales de los años 70. Y según Michael Winner, Robert Mitchum y Richard Boone estaban muy borrachos cuando rodaron la escena del tiroteo. Winner bromeó diciendo que debería haberse llamado Tiroteo en Alcohólicos Anónimos. Without even saying goodbye to me. Y Robert Mitchum no se sintió muy a gusto con su personaje porque él, al rechazar las insinuaciones hechas por la sensual Candy Clark, podría hacer pensar que el público iba a suponer que Philip Marlowe era homosexual. Estos sonidos pertenecen al film de 1978, el innecesario remake de The Big Sleep o El Sueño Eterno. What about the note? On demand, I promise to pay Arthur. Good morning. Marlowe. That's my name. What's your problem, lady? Missing husband. Yeah? Yeah. 3 days married, woke up this morning, he wasn't there. A fine thing. I take the case, but I never sleep with a client. Sí, él dice que no duerme con una cliente, pero la sienta en sus piernas y le da un apasionado beso, y es que esa mujer que aparece ahí luce completamente despampanante en un vestido ceñido de color azul y era la hermosa, preciosa Dina Meyer. En este film, que es otra adaptación de la obra de Raymond Chandler con su personaje icónico Philip Marlowe, en la película hecha para la televisión de 1 hora 35 minutos de duración de 1998 titulada Poodle Springs. I want to see your old house, your room, your roller skates, everything I missed. Bueno, habíamos pasado por James Garner, por Robert Montgomery, por Elliot Gould y por supuesto por Humphrey Bogart, y ahora el turno de interpretar a Philip Marlowe fue nada menos y nada más que del gran James Caan. Sí, el famoso Sonny Corleone del Padrino, el hombre que estuvo en Rollerball y también en Misery. Y aquí lo acompañaba Dina Meyer. ¿Y quién es ella? Pues la preciosa mujer de cabello rizado que aparecía en esa buena película Starship Troopers
y ella también estuvo en Johnny Mnemonic, en Star Trek Nemesis y en So Juego Macabro, donde era Carrie. Ay, Dios mío, qué hermosa Dina Meyer. Y este reparto también lo complementaban actores muy reconocidos como David Kidd y también Brian Cox, que por estos días pues la rompe en el streaming en la 4ª temporada de Succession, interpretando a Logan Roy, donde siempre pronuncia la palabra fuck. Oiga, sí, en esa serie de Succession de HBO, Brian Cox, prácticamente parte de su diálogo no puede faltar cualquier improperio. Pero volviendo a Poodle Springs, la película de 1998, dirigida por Bob Rafelson, aquí la historia tenía que ver con Philip Marlowe, que era otro personaje, no ese clásico investigador que habían inmortalizado las películas, incluyendo The Big Sleep, la de Humphrey Bogart, sino era un hombre ya adulto que vivía lujosamente en lo más alto de la sociedad, estaba casado y no tenía ningún problema. Eso sí, pues tenía una esposa maravillosa, pero todo cambia en el momento en que recibe la llamada de un viejo amigo que le dice que por favor lo ayude, que no lo vaya a dejar morir, como se dice coloquialmente, y literalmente este hombre se muere porque suena un disparo. Marlowe, completamente intrigado, se va al sitio donde ocurrió esa llamada, pero simplemente se trata de una celada y a él allí pues es involucrado con un crimen, y todo esto va a decantar en que se presenta un nuevo caso en el que aparece pornografía y un asunto de mayor envergadura, y donde Philip Marlowe simplemente fue un chivo expiatorio, el sujeto en el lugar equivocado. All right, your name's Paul Krauss. You're a private detective and you need some help on a stakeout in San Pedro. Christ's sake, Marlowe, where'd you go? Poodle Springs fue una novela publicada en 1989 y fue precisamente la 8ª y última novela de Philip Marlowe, escrita o coescrita por Raymond Chandler. Aquí los herederos de la familia, los Chandler, le pidieron el favor a Robert B. Parker para que terminara la obra e inmediatamente fue adaptada a la pantalla chica, en esta ocasión para la televisión. Y la caracterización de James Caan, del personaje de Philip Marlowe, muy al estilo de Robert Mitchum en Farewell, My Lovely, y también en The Big Sleep, muestran a un personaje más anticuado, más cansado, nada que ver con las novelas originales, y donde este hombre era mucho más joven, más enérgico y, por decirlo algo, más seductor. Poodle Springs, Philip Marlowe, interpretado por Jamie Caan. The name's Cavendish. And Miss Cavendish? Perhaps it's a first name? Cavendish? Cigarette? The cigarettes you keep for your clients, are they better or worse than what you smoke? They're the same. Y ya con estos sonidos estamos en el gran estreno de esta semana en las salas de cine de nuestro país. Un largometraje que, si bien es de 2022, llega en este 2023 a los teatros de Colombia, una producción de 1 hora 49 minutos de duración que navega los terrenos del crimen, el misterio y el suspenso, y que trata de reeditar ese personaje de Philip Marlowe en su entorno natural, es decir, en los 30 y en los 40, con un film titulado originalmente Marlowe, pero que ustedes tienen en las salas de cine como Sombras de un crimen. When you say disappeared, do you mean out of your life or out of the world? I don't know. Cuando usted me dice desaparecer, ¿me quiere decir del mundo o de su vida? Le dice a Cavendish, la interpreta una espectacular, fascinante, hermosa, fantástica alemana, nacida el 15 de julio de 1976, Diane Kruger, la misma mujer que estuvo en La búsqueda del tesoro al lado de Nicolas Cage, que estuvo en Bastardo sin Gloria, que estuvo en Unknown, y bueno, ha tenido una carrera impresionante, incluso en Agentes 355, esa malograda versión del wokismo, donde estaba al lado de Penélope Cruz, la famosa Diane Kruger, que aquí interpreta a Cavendish. Please. Sí, nuestros oyentes no han reconocido esta voz, tal vez lo hagan a través de este ya inmortal diálogo que siempre en De Película de Caracol Radio, cuando hablamos de él, tenemos que escucharlo. I don't know who you are. What does that say about me? I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money.
But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Good luck, dice el hombre que se metió nada menos que con la hija de Brian Mills en la película Taken. Y sí, les hablo del gran Liam Neeson, el hombre que estuvo también, además de esa saga, en la producción La lista de Schindler de Steven Spielberg. Fue Kinsey, el científico del sexo, en 2004. Y el reparto de esta nueva versión de Philip Marlowe lo complementan una ganadora del Oscar que es víctima del Botox porque era una mujer bellísima, pero ya está irreconocible, Jessica Lange, y también François Arnaud. Y aquí esta historia se sitúa a finales de los años 30 en los bajos fondos de Los Ángeles, donde aparece Philip Marlowe con su clásico atuendo de sombrero, gabardina, donde frecuenta bares de mala muerte, donde está muy aficionado al cigarrillo y al ajedrez, y donde es contratado para encontrar al ex amante de una glamurosa heredera llamada Cavendish, el rol a cargo de Diane Kruger, la hija de una conocida estrella del cine, Jessica Lange. Pues ella interpreta a una vieja estrella del cine. Y la desaparición lo que hace es revelar secretos oscuros acerca de un hombre que supuestamente murió, el rol interpretado por François Arnaud, Nico Peterson, que era el amante de Cavendish y que está involucrado con el tráfico de drogas en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y aquí también aparece otro villano de turno, que es el gran actor Danny Huston, que regenta un club exclusivo y donde se va a desarrollar gran parte de esta historia. Is your lover the sort of man to disappear with you as a lover? Normally they don't disappear easily. No, I bet they don't. Sí, ella le dice que la llame simplemente Cavendish, que así le gusta, y entonces empieza Marlowe a decirle, bueno, y este señor que desapareció y que usted pide que yo busque, lo hace con frecuencia, se escabulle con normalidad. Y esta película está basada en la novela de 2014 de Black Eyed Blonde, de Benjamin Black. No es una de las obras originales de Marlowe, de Raymond Chandler, pero sí trae de vuelta a ese personaje y se convierte en la película número 100 que ha rodado el señor Liam Neeson. Y hablando de esas paradojas del cine, pues aquí aparece Floyd Hanson. Este rol es interpretado por el tremendo y talentoso actor Danny Huston, cuyo padre es nada menos, si ese apellido no podía ser otro, que el gran maestro John Huston, maestro de maestros. Y es que él en 1941 dirigió a Humphrey Bogart, no como Philip Marlowe, sino en otro largometraje, sí, el célebre El Halcón Maltés, que para los expertos y para los amantes del cine es considerada como la primera gran película del film noir, del cine negro o novela policíaca. We would meet at the Corbata Club. Do you know it? Infortunadamente, pese a la presencia de Liam Neeson, de Diane Kruger, de la gran Jessica Lange, y tener a un director de los quilates del talento del Neil Jordan, el irlandés nacido en 1950, al que le debemos dos grandísimas producciones como Michael Collins y también la sensacional, maravillosa de Crying Game, El Juego de las Lágrimas de 1992. Esta película es apenas llamar a la nostalgia, a la melancolía, y pese a su gran dirección artística, a su buen reparto, el color no le viene bien, la historia tampoco, y el Philip Marlowe que recordamos de Humphrey Bogart y del mismo James Garner e incluso de James Caan, pues no le hace honor Liam Neeson en esta película, que simplemente quedará para el registro de otra de las tantas que se han hecho de Philip Marlowe. Esta es de 2022, presentada en este 2023, Marlowe, o si ustedes la quieren ver en la sala de cine, se llama Sombras de un Crimen. And I went to his house the following week. The milk hadn't been canceled and the news